protagonista de la mañana en el Prime Time de Manuel Núñez. Me acompaña esta mañana, buenos días, el señor René Quevedo. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, Manuel. Un placer estar acá. Ya lo había visto en otros medios, pero no había tenido la oportunidad de entrevistarlo. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación y sí. Mucho gusto. Bien. ¿Qué ha pasado con el tema del contrato? Se fue, salió de la asamblea, abucheado, criticado por muchos sectores, con muchas medidas. Hoy siguen las medidas también. Al mediodía va a haber otro piqueteo en la avenida Balboa frente a la Contraloría. ¿Será posible que después de haber tratado este tema desde 1997 haya algo que no conecta con algunos sectores de la población? ¿Qué sigue ahora en cuanto al contrato minero? ¿Esto nos afecta? Usted como consultor empresarial, ¿esto nos afecta? ¿Esto nos beneficia? ¿Hay algo que esté mal de pronto que muchos no hemos entendido, no hemos visto, fuera de las denuncias que hay, que se han aclarado de parte de la empresa minera? ¿Cuál es la realidad de este tema? Bien, bueno, primero, no soy abogado, sí. Soy ingeniero. Yo tuve la oportunidad de asistir al primer día de los debates ahí en la Asamblea y expresar mi opinión al respecto, ¿no? Y la sustento básicamente en la situación, la coyuntura socioeconómica que vive el país. Es decir, a ver, miren, entre el 2017 y el 2022, Mitradel pasó de tramitar 445.000 nuevos contratos laborales en el 2017 a 240.000 en el 2022. Es decir, que en un periodo de 5 años, la economía perdió 205.000 contratos laborales, fueron 205.000 vacantes que no se llenaron. Obviamente que la pandemia agravó la situación, pero no la ocasionó. Ya nosotros veníamos en un proceso de deterioro y de precarización del empleo, porque básicamente los sectores que generan la mayoría de los empleos han dejado de ser atractivos para la inversión privada. Pero volviendo a las cifras que cité, mire, en ese periodo de tiempo, 2017-2022, que se perdieron 205.000 contratos laborales, la población económicamente activa, es decir, la gente que empezó a buscar trabajo, aumentó en 147.000 personas. Quiere decir esto que en el 2022, porque bajó la oferta en 205.000, aumentó la demanda en 147.000. Quiere decir esto que en el 2022 había 352.000 personas buscando empleo digno, empleo formal, y no lo encontraron. En ese periodo de tiempo nosotros pasamos de generar 1.900 informales por mes a más de 10.000. En un par de semanas sabremos las cifras del 2023, que yo espero un aumento en el número de informales. ¿Ok? Aparte de esto, desde que somos grado de inversión, yo creo que es importante también entender, ¿ok? Nosotros obtuvimos nuestro grado de inversión en el 2010 que nos dio Fitch, y después me quiero referir al pronunciamiento que ellos acaban de emitir. Desde el 2010 al 2021, que es la última cifra que tenemos de inversión extranjera, 70% de toda la inversión extranjera que entró al país fue 30% en el comercio internacional, paréntesis, zona libre de Colón, 24% minería, paréntesis, Minera Panamá, y el otro 16% en el centro bancario. ¿Okay? Quiere decir esto, que el 70% de la inversión extranjera está en 3 sectores. 24% está en minería, ¿okay? Más de 8.000 millones de dólares. ¿Okay? Esto a pesar de los Panama Papers del 2016 y los Pandora Papers del 2021. Quiere decir esto que el voto duro, por poner utilizar un argot político, el voto duro, el atractivo realmente que tiene nuestro país para la inversión extranjera está en la zona libre de Colón, la minería y el centro bancario. Punto. Los hechos convencen, las opiniones confunden. Otros sectores, ¿okay?
como por ejemplo el turismo, que se dice que no hay que desarrollar la minería porque hay que desarrollar el turismo. 62% de los empleos que genera el turismo son informales. Hace 10 años, en el 2012, era 25%. Quiere decir esto que la desconfianza de los inversionistas en el turismo panameño ha aumentado de manera dramática. ¿Okay? No somos un país turístico, ni lo seremos hasta que no haya confianza de que invertir en el turismo panameño es buen negocio. De hecho, en los 10 primeros años que tenemos o que tuvimos de grado de inversión, el turismo apenas atrajo 2% de la inversión extranjera. Entonces, en ese contexto, creo que es importante entender, y así lo manifesté. Panamá, desde la culminación de los trabajos de ampliación del canal, ha venido en un proceso severo de precarización y estatización del empleo. Entre el 2012 y el 2022 se perdieron 59.000 empleos formales de la empresa privada y se agregaron 64.000 funcionarios y casi 250.000 informales. Quiere decir esto, que en esa década, cada trabajador asalariado que perdió su trabajo fue sustituido en la economía por un funcionario y 4 informales. Entonces, ¿por qué? Y dentro de esto, los sectores que aportan la mayoría de los empleos, específicamente comercio interno, construcción, turismo, industria, logística y otras actividades de servicio, esos sectores como bloque aportaron 100% empleo informal. Es decir, estos sectores aportan las 2/3 partes de todos los empleos privados del país, aportan 4 de cada 5 nuevos empleos que genera la economía, y de los 10.000 informales que generamos hoy por mes, 9.000 vienen de allí. Habiendo dicho todo esto, ¿okay? Y así yo finalicé, yo entiendo y respeto, ¿okay? Las opiniones de cada quien. Lamentablemente aquí ha habido un proceso de satanización de quien no piensa igual. Yo descalifico cuando no puedo convencer con argumentos, ¿okay? Yo respeto las opiniones de cada quien, pero miren, respeto las consideraciones de soberanía, lo entiendo, y todas las cosas que entiendo que se le quitaron, ¿okay? Pero el tema ambiental es bien fácil de medir. Esa es una operación que ya lleva 4 años. Debe ser bien fácil medir, ¿okay? La contaminación de los suelos, la contaminación de los ríos, la contaminación del aire. Hemos tenido 4 años para obtener esa data. He visto muchas opiniones, muchas fotos, hasta un tapir subiendo un arenaldi, ¿ok? Los hechos convencen, las opiniones confunden. ¿Dónde está la evidencia? Lo que no se mide no existe. Si en 4 años no hemos sido capaces de plasmar evidencia, es porque la data no existe. Yo creo que es bien sencillo. Primero tenemos que ver si existe realmente una afectación ambiental, como dicen, data, hechos, cifras, ¿ok? Luego, entonces, una vez que midamos esto, medimos si esa afectación vale 40.000 empleos, 5% del PIB, y quitarle 375 millones de dólares al año al fisco. Sencillito, sencillito. Yo creo que es cuestión, como dije en su momento, no aprobar el contrato es como decir, hay un incendio en el barco, solución, hundámoslo. Aterricemos, señores, aterricemos. Estamos perdiendo competitividad. Antes éramos destino favorito de las inversiones extranjeras. El mes pasado, KPMG publicó un informe donde nos ubican en el puesto número 9 en atractivo para la inversión extranjera después de Argentina. ¿Okay? Entonces, necesitamos inversión extranjera. Aquí, lamentablemente, nosotros hemos perdido competitividad trayendo inversión extranjera y necesitamos inversión extranjera porque el sector privado nacional está descapitalizado. Hemos tenido, todavía no salimos del culto al virus, ¿okay? Y yo creo que es importante que entendamos que sin empleo el país no existe y necesitamos, si no hay inversión privada, no habrá generación de empleo digno. Y sin empleo formal, la caja del Seguro Social no existe. Hagamos lo que hagamos, sin cotizantes, la caja del Seguro Social no existe. Así que esa es mi valoración de la situación y insisto, yo espero que esto pronto se resuelva, ¿no? Le voy a pedir el favor que ahí, antes de que acabe la entrevista, para que no se me vaya a pasar, en el chat interno del Zoom, me ponga su número de teléfono, porque realmente yo busco, mire, más que traer arengueros o traer gente con intereses aquí, entrevistarlo, yo prefiero entrevistar personas como usted que tienen que decir.
Mire, aquí se acaba de ir, leí en las redes sociales, estoy buscando la noticia, la empresa Bimbo, que ahora en lugar de fabricar los productos aquí y darle sustento a obreros panameños, ahora se va a acoger a que Costa Rica sea el que suministre sus productos acá en Panamá. Gracias. Sí, Esto también es parte, obviamente, de los sindicatos y los sindicalistas, que por el otro lado son coincidencialmente los primeros que están con protestas y acciones contra todo, porque esto no solamente contra el contrato minero. Aquí van a protestar un día porque llueve mucho o porque hace calor. A ver, bueno, yo creo que conviene aclarar que lo que hizo Bimbo fue tercerizar su distribución. ¿Okay? Claro. O sea, Oye, los bombardeos que tiene la empresa desde hace sí, ya un tiempo, porque esto no es, o sea, aquí le hicieron huelgas, más huelgas, más sí, huelgas. Eso sí, no lo aguanta nadie. Usted es un asesor. sí, sí. Y bueno, yo creo que lo que pasa es que aquí ha habido un proceso de satanización histórica de la iniciativa privada que ha sido tremendamente exitoso, ¿no? Tremendamente exitoso porque estamos generando 10.000 informales por mes. Antes de la pandemia eran 3.000 y en el 2017 eran 1.900. Como decía en la época del presidente Martinelli, vamos bien, ¿ok? Es decir, nosotros vamos rumbo a un país de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Sencillito, es decir, sin inversión privada, ¿okay? La caja del seguro social no existe, ¿okay? No existe, no es un tema ideológico, es un tema matemático, tan sencillo como eso, que dice, bueno, que se vayan los empresarios, pero nadie dice aquí está el cheque, ¿okay? Entonces, creo que es hora de aterrizar, ¿okay? Es hora de aterrizar. Seguimos generando informales, nosotros estamos generando, o por lo menos en la última cifra, en el 2022, 10.000 informales por mes, ¿okay? Por mes, es decir, entonces yo creo que en ese sentido, y esto se debe a que los sectores que históricamente han generado los empleos dejaron de ser atractivos para la inversión privada. Nadie está invirtiendo en esos sectores y en consecuencia, ¿okay? No se está generando empleo formal. El discurso, la satanización de la iniciativa privada termina masacrando al pobre que dice defender. Es decir, yo creo que es cuestión, como dije antes, sí, los empresarios son unos explotadores, pero nadie dice aquí está el cheque, ¿ok? Y yo creo que en ese sentido el capital y el trabajo no son enemigos, ¿ok? No son enemigos. Se habla, por ejemplo, del comercio, que dice, bueno, que los empresarios del comercio son unos explotadores. Etc. Mire, 2 de cada 3 empleos en el comercio son de informales o de trabajadores que trabajan en empresas de 9 o menos trabajadores. ¿Okay? 2 de cada 3. Es decir, entonces esta narrativa digamos, del empresario explotador, no, o sea, la diferencia entre el empleador y el empleado es quién asume el riesgo. Si no hay empleadores, no hay empleo asalariado. Claro. El empleo asalariado no existe. Entonces yo creo que es cuestión con el mayor respeto a las opiniones. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, ¿ok? Lo que yo no tengo, yo puedo tratar de convencerte de que 2 más 2 es 3, ¿ok? Y tú dices que no, que 2 más 2 es 5, ¿ok? Y a lo mejor no nos vamos a poner de acuerdo. Yo te convenzo o no te convenzo, pero lo que yo no puedo es decir que como tú opinas diferente a mí, tú eres miembro de alguna secta satánica diabólica. No, o sea, no. Yo descalifico cuando no puedo convencer con argumentos. Sencillito, sencillito, no hay que darle mucha vuelta. Y lamentablemente, como digo, con respecto al tema de la minería, la parte ambiental, ¿dónde está la data? ¿Dónde están los hechos? ¿Dónde están las mediciones? ¿Dónde están dónde está la prueba, la evidencia del daño ambiental? ¿Ok? Por lo pronto, no he visto nada. La apocalipsis ambiental es una opinión. Los 10.000 millones de inversión son hechos, ¿ok? Los hechos convencen, las opiniones confunden. Entonces yo creo que es importante, ¿cuál es la alternativa? Como dije antes, hay un incendio en el barco, solución, hundámoslo. Claro. No existe, no existe. Ni va a existir, ojo, por los próximos 5 años por lo menos, ningún sector, ninguno, ¿ok? Que genere 40.000 empleos, que aporte 5% al PIB y aporte 375 millones al fisco anualmente. Ninguno, no va a haber, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros de nada sirve hablar del potencial turístico de nuestro país, del potencial logístico, si no somos capaces de atraer las inversiones que lo hagan realidad.
potencial sin inversión es ilusión. Podemos creer en nuestros propios pajaritos preñados, pero eso nos hace parte del problema, no de la solución. Entonces, aterricemos. Si vamos a decir que no queremos la minería, ¿cuál es la alternativa? ¿Dónde está esa inversión? No existe. Entonces, yo creo que hay que, bueno, obviamente los temas de soberanía, todas estas cosas de espacio aéreo, que entiendo que se eliminaron, pero bueno, el tema ambiental no tiene ningún sentido. ¿Dónde está la data? Sencillito, demuéstrame la evidencia, sencillo, ¿ok? Es decir, y yo creo que es ahí donde está la discusión. Esa es mi opinión, lo he dicho en la asamblea y lo reitero. Está escribiendo los oyentes aquí, me escribe el señor Ernesto, me dice, buenísima esa información con esos datos. Es lo que yo siempre he dicho. La gente dice un tema en especial. Entonces uno sabe si puede creer si es existente o no es existente, pero deme la información. Pero aquí hay gente que quiere venir a mi programa a conversar, a hablar, a desprestigiar, a dar información que no es precisa, a tratar de enredar. Yo he querido que aquí venga el gobierno del día 1, el gobierno no ha querido venir. ¿Ves? No me han dado respuesta siquiera. No es más, no lo he visto en ningún medio de comunicación. De la asamblea tampoco he visto a nadie en ningún medio de comunicación, pero lo hemos visto en televisión porque han sido protagonistas del tema del debate y todo lo demás. Pero sí hay algo, señor Quevedo, que es preocupante y es la cantidad. Por eso yo comencé esta mañana y decía del programa El País de las Bolas. Aquí todo es bola. Tú dices, mira, la minería no nos conviene porque nos afecta, nos impacta negativamente el medio ambiente. Y usted ve que 1000 personas repiten lo mismo. Mira, la minería no nos conviene porque afecta al ambiente. ¿Dónde está la evidencia del ambiente afectado? Así es. Mire, hay una imagen que a mí no se me ha borrado nunca. Por la carretera vieja para ir a Colón, había una empresa de, no sé si todavía está ahí, de cemento. Sí. Por la carretera vieja. Cuando tú pasabas cerca de esa empresa que fabricaba cemento, que fabrica cemento, si es que está ahí todavía, no me recuerdo cómo es el nombre, tú veías que todo lo que era la vegetación estaba impregnado de ese polvillo de, ¿cómo te digo?, del cemento. Sí. Entonces, yo pregunto, si ellos han estado fabricando cemento ahí por cualquier cantidad de años, si eso que uno percibe en un auto cuando pasa fuera negativo, fuera un impacto contra el medio ambiente, ¿estuvieran ellos todavía fabricando cemento? Sí. Una pregunta, ¿no? Sí, sí. Miren, toda la información que yo digo es de la oficial, es de la Contraloría. No es que lo sé. El problema es que nadie mira eso. Es decir, mire, lo voy a interrumpir. A usted lo traigo aquí por serio. Sí. Si no convenzo, por lo menos confundo. Mira, yo creo que es importante porque hay mucha gente, o sea, el que no sabe como el que no ve. Claro. Y un ignorante con la lengua larga es más peligroso que mono con metralleta, ¿ok? Ahora, una cosa es que yo escuche a alguien hablar de esto y otra cosa es que yo le preste atención. Si decimos, hay daño para el ambiente, ¿dónde está la data? Tan sencillo como eso. Los hechos convencen, las opiniones confunden. Lo único que no se puede medir es lo que no existe. En 4 años no hemos podido levantar la data, una demostración clara. Debe haber pruebas contundentes de contaminación. Eso lo hacen laboratorios. Contaminación en la tierra, en el suelo, contaminación en los ríos, contaminación en el aire. ¿Ok? ¿Dónde está la data? ¿Dónde está la evidencia? ¿Ok? Los hechos convencen, las opiniones confunden. Entonces creo que, pero lamentablemente como no profundizamos, porque yo repito, yo rebuzno lo que otro quiere que yo rebuzne. Y yo creo que es ahí donde está el error. ¿Okay? Es decir, a ver, la semana pasada, bueno, el 29 de septiembre pasó algo que considero lamentable, que fue Fitch nos bajó la perspectiva de la deuda. Mucha gente no entiende qué significa esto. ¿Okay? Y lo hace exactamente el mismo día que se suspendió el debate en la asamblea. Eso no es casual, porque eso no es casual. Fitch. ¿Tiene alguna relación? Sí, total, absoluto. Es más, lo voy a Por favor. Lo quiero explicar, sí. Fitch fue la primera calificadora que nos dio grado de inversión en marzo del 2010.
pero no solo, después siguieron Moody's y Standard & Poor's, pero eso no, en realidad, eso nada más una cuestión anecdótica. Lo que ha hecho Fitch ahora es reversar una decisión que tomó el 28 de enero del 2022, escasamente 12 días después del anuncio del gobierno con respecto a que se había puesto de acuerdo con Minera. Fitch es de las 3 calificadoras, ¿ok? Para las calificadoras, Panamá vale más con minería, ¿ok? Para las 3 calificadoras. Pero la más enfática ha sido Fitch, ¿ok? Fitch, si vemos el informe ese del 2022, ¿okay? Vemos que básicamente ella le da un rol protagónico a las exportaciones mineras, a los ingresos del canal y de la zona de Libre Colón, como responsables de la recuperación económica y la consolidación fiscal. Data dura, eso es público, ¿ok? Claro. Entonces, ellos reiteran esa opinión el 4 de octubre, ¿ok? Nos mantenemos en la perspectiva estable. Ahora, una cuestión muy importante es que Fitch no fue la primera que nos degradó la perspectiva de la deuda. Moody's ya lo había hecho el 25 de octubre del año pasado. Lo que pasa es que Fitch, por estas cosas que estoy planteando, ¿ok? Es la que ha tenido mayor impacto, al punto tal de que Fitch rebaja la perspectiva de la deuda el viernes 29 de septiembre y el lunes 2 de octubre, Barclays, que es una banca de inversión, le dice a los clientes vendan la deuda panameña, ¿ok? JP Morgan hace lo mismo, ¿ok? Recomendando cautela. Bloomberg, el 6 de octubre, publica una nota diciendo que la deuda panameña está en el nivel más bajo desde el punto de vista de interés en 14 años, ¿ok? Y que existe la perspectiva de una degradación que nos convertiría en un ángel caído, ¿ok? Es decir, entonces yo creo que toda la repercusión, que creo que no ha parado, todavía va a seguir más, ¿ok? Urge la necesidad de que el gobierno, o sea, aquí tiene que pasar 3 cosas. 1, la aprobación del contrato. 1. 2, la salida de la lista gris del Gafi. Y 3, que el gobierno plantee una estrategia creíble de consolidación fiscal, ¿ok? Porque obviamente el problema es que el tema de Minera ocurre en un escenario bueno, nos agarraron haciendo chacarita, por ponerlo de buena manera. ¿Okay? Me gustaba el término. Entonces, me gustaba el término. Sí, entonces creo que existe un cuestionamiento de la credibilidad, ¿ok? Y yo creo que es el tema que para mí está en el tapete. Necesitamos mantener este grado de inversión. Así que yo creo que ese es un poco, digamos, el reto que tenemos en este momento. Miren, quiero aclarar. Acá hay personas escribiéndome que dicen, por ejemplo, solo las empresas corruptas negocian con corruptos por su semejanza de derivaciones. Nunca puedes una persona honesta negociar con personas corruptas. Mire, el señor Quevedo no lo estoy trayendo en esta oportunidad. Aquí no he traído gente de la minera. La información, cuando uno busca en medio de comunicación, generalmente siempre lo dan las personas que son las involucradas, o sea, los que son los protagonistas. En este caso sería la minera. Han venido gente de la minera, han venido los trabajadores de la minera, pero si usted se da cuenta, las 2 últimas entrevistas relacionadas al tema, yo no estoy trayendo gente que trabaje con la minera. Estoy trayendo gente que maneja información especializada. Aquí nosotros no estamos defendiendo una posición o la otra. Aquí estamos dándole información, que este es el compromiso que tenemos, a usted para que pueda tener un mejor criterio. Oiga, no nos cerremos, escuchemos la información, nos convence, excelente, no nos convence, no, mira, lo que no sirve lo desechamos. Pero a mí me parece más objetivo, mire, más que escuchar a un candidato que va rumbo a la debacle, decir que está en contra de todo en este país, que está en contra de la minera, está en contra de las lluvias, está en contra de los corruptos, está en contra de todo lo demás, pero no se ve un compromiso. Yo prefiero mejor escuchar gente que tenga que decir, gente que conozca. Mira, aquí estamos hablando de lo que pasa con el grado de inversión de Panamá. Entonces, toda esta información vale. Aquí mire, nosotros no tenemos que convencer a nadie, pero sí tenemos el compromiso en este programa
y usted me conoce muy bien, de dar información que usted necesita saber. Si no le sirve la información, si no le, yo no trato de convencer a nadie de que crea, ni el señor Quevedo, por favor, no les va a faltar respeto a ustedes diciéndole algo para que ustedes le crean a él. Compruébenlo. Así es, sí. Y se puede comprobar. Lo que usted dice se puede comprobar. Totalmente, totalmente, insisto. O sea, a ver, yo no puedo decir que soy ni pro minería ni pro gobierno, pero sí soy pro empleo, que sí soy pro empleo. Estamos hablando de la mayor inversión extranjera en la historia del país, ¿ok? Entonces, que aporta 5% del PIB, 40.000 empleos, que son más, dicho sea de paso, si hay algo que yo sé es de empleo, son más de 40.000. ¿Por qué? Y no voy a, digamos, entrar en detalles, pero el modelo que se ha utilizado, ha habido 3 mediciones, utiliza el modelo que se llama insumo-producto, que tiende a subestimar lo que se llama el empleo inducido. Es decir, esa empresa hace 900 millones de dólares en compras anuales a otros sectores de la economía. Por otro lado, estamos hablando de 40.000 trabajadores que, pongámosle un promedio de salario de $1.000. Es más, bueno, en minera es más porque son 1.800, pero en total en todos los proveedores son 2.000 proveedores. Sí. ¿Qué hace esa gente con la plata que gana? ¿Okay? La gasta en el comercio, se mete en casa, en fin, ese consumo, si hablamos 40.000 empleos por 1.000 al mes, estamos hablando de 40 millones de dólares al año, pero mensuales. Entonces, es un consumo que genera empleo. Pero sin embargo, volviendo al tema, ¿no? Nosotros nos hemos convertido, realmente, insisto, en una economía de informales y funcionarios con plata prestada, ¿ok? No hay inversión, no existe confianza para invertir, ¿ok? En consecuencia, estamos generando básicamente empleo informal. Miren, en ese periodo de tiempo que antes cité, de 2017 al 2022, los jóvenes menores de 30 años obtuvieron solo 1 de cada 50 nuevos empleos que se generaron en la economía. 1 de 50, ¿ok? Los jóvenes menores de 30 años son 24% de los trabajadores del país y 54% de los desempleados, ¿ok? Los jóvenes y las mujeres son los que están saliendo, los que están perdiendo en toda esta situación de la falta de confianza. No hay empleo, no hay, de hecho, bueno, miremos las ferias de empleo de Concerta, ¿ok? No, existe una demanda de empleo muy superior a la oferta, ¿okay? Como dije antes, 352.000 personas en 5 años que buscaron empleo formal y no lo encontraron, ¿okay? Entre el 2017 y el 2022, ¿okay? Entonces, eso no va a mejorar si no mejora el clima de inversión. Nuestra crisis laboral no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza. Ya nosotros estamos a nivel de PIB y a nivel de empleo por encima de la prepandemia. Sin embargo, ha bajado el desempleo porque aumentaron los informales. No le demos mucha vuelta al tema, ¿ok? Hoy, entre enero y julio, Mitradel tramitó 31% menos contratos laborales que en el mismo periodo del 2019. 31%, estamos generando 1/3 menos empleos formales y el triple de los informales que antes de la pandemia. Como dicen, los hechos convencen, las opiniones confunden. Data dura, perfectamente verificable. Así que yo creo que es cuestión de aterrizar, ¿ok? Si dicen no a la minería y aquí está el cheque, ¿ok? Nadie dice eso, ¿ok? Si hay un tema ambiental, ¿dónde está la data? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la evidencia estadística y técnica que demuestra que hay una afectación de contaminación de los ríos, de la contaminación de los suelos, de la contaminación del aire? Y que esa afectación vale 40.000 empleos y vale 5% del PIB y quitarle 375 millones de dólares al fisco. Sencillito, ¿dónde está la data? Lo que no se mide no existe. Así que yo creo que yo creo que hay que aterrizar. Hay mucha gente, lamentablemente, ¿ok? Rebuznando tonterías, ¿ok? Los hechos convencen, las opiniones confunden. Lo que no se mide no existe. Si hay una afectación ambiental, muéstrenme la data. No me muestren tapires subiendo un arenal. Bien, mire, hay de verdad que hay
reactivación económica en el país? Usted pudiera decir que estamos reactivados, por lo menos parecernos a 2019, que fue un año malo para el país. Sí. ¿Nos parecemos a 2019, usted cree? Hay una reactivación económica, pero no una reactivación del empleo. No, reactivación económica sí hay, ¿ok? Sí. Es decir, ese es exactamente el problema, ¿ok? Estamos a nivel de Producto Interno Bruto por encima y a nivel de actividad económica por encima de la prepandemia, pero no así en el empleo, ¿ok? Tenemos más empleo. Si hay aumento de la demanda y no hay inversión, generamos empleo informal, que es exactamente lo que está ocurriendo. Claro. El empleo y la economía se están recuperando, sí, pero a velocidades diferentes. Entonces yo creo que es ahí donde está. ¿Qué debiera pasar ahora con las elecciones? ¿Cuál sería el mejor escenario para Panamá, piensa usted? Bueno, nuestro problema, o sea, a ver, No le estoy preguntando, no le pregunto qué candidato usted cree que podía ganar. No, de las elecciones, ¿no? Yo creo que, insisto, creo que todavía la gente no entiende la dimensión del problema laboral que tenemos. Creo que ha habido muy poca discusión del problema económico, ¿ok? A ver, creo que nuestro primer reto es recuperar confianza, la confianza del inversionista, ¿ok? Sin empleadores, el empleo asalariado no existe. Sin inversión privada, no existe empleo digno, ¿ok? Sencillo. Entonces, ¿qué hacer? Por supuesto que yo no puedo decir, bueno, confía en mí porque yo soy buena gente, ¿ok? Tiene que haber, nosotros tenemos que ser predecibles, ¿ok? Y parte del problema, hay muchas cosas, obviamente tenemos el problema de la institucionalidad, el problema de la corrupción, tenemos una planilla estatal sobredimensionada y parasitaria, ¿ok? La planilla estatal y los subsidios son el refugio de quien no encuentra empleo en una economía que no está generando nuevos empleos porque no hay confianza para invertir. Entonces, mire, y ahí estamos en un punto. Estamos preocupados de lo que pasa en la Asamblea. Sí. Estamos preocupados de los contratos que se dan en la Asamblea que han existido de por vida. Esto no es algo de 2019, esto es algo de 1990, solamente que antes no tenía protagonismo porque no se conocía. Se entiende que un diputado tiene que tener un equipo y no puede pagar ese equipo de parte del bolsillo de él. Yo lo entiendo de esa manera. No estoy diciendo que esté a favor o en contra, por Dios. Pero entonces dejamos de lado es lo importante, la sobrecontratación en el sector público. Sí. Aquí se han hablado de diferentes instituciones, no solamente el gobierno de parte del Ejecutivo. Aquí hay alcaldías que han reportado un ingreso excepcional de contrataciones sin razón, sin motivo y sin que pueda contestar el alcalde. En las juntas comunales no quiero ni pensar cómo esté porque ya hay condenados por peculado y estas cosas las estamos desestimando y estamos pensando en los diputados. Caramba, tenemos que empezar a pensar qué está pasando en el Consejo Municipal de cada provincia, de cada distrito, de cada corregimiento. Sí. Efectivamente, mira, si yo mido en base a las últimas cifras que tenemos laborales, que son de abril del año pasado, porque las próximas, la información laboral de este año será publicada el 30 de octubre, o sea, vamos a pasar año y medio sin inversión detallada. De cada 100 personas que comienza a generar ingresos hoy, basado en las últimas cifras que tenemos, 60 son informales, 10 son funcionarios, y de los otros 30, que son el empleo privado, 23 son empleos temporales. ¿Okay? Repito las cifras. De cada 100, 60 son informales, 10 son funcionarios, y de los otros 30, 23 son temporales. Quiere decir esto, que de cada 100 personas que hoy comienza a generar ingresos, solamente 7 pueden decir que tienen un empleo estable. Si es que un contrato indefinido se puede definir como tal, como un empleo estable. ¿Ok? Entonces, ese nivel de incertidumbre, ese nivel de inestabilidad es el peor enemigo de la reactivación económica y de la generación de empleo. Insisto, la economía se está reactivando, el empleo no, es decir, en el sentido del empleo de calidad, ¿ok? Si hay empleo, estamos a nivel por encima de la prepandemia, pero
hubo una reducción del desempleo fundamentalmente porque hubo un aumento masivo de los informales, sencillito, sin darle mucha vuelta. Entonces, va a seguir bajando el desempleo, esa es la buena noticia. La mala es que va a seguir aumentando la informalidad. Ahora, yo creo que es importante porque ha habido una estigmatización mediática de lo que es el informal. ¿Quiénes son los informales? Uno, los empleados que no tienen contrato laboral, los empleados de la empresa privada que no tienen contrato laboral. Dos, los independientes, aunque coticen a la caja del Seguro Social y paguen impuestos. Yo soy informal, ¿ok? Tres, los patronos con menos de 5 trabajadores. 4, las empleadas domésticas y 5, los trabajadores familiares. Esos son criterios de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Quiere decir esto, que todo aquel que no está emplanillado es por definición informal. ¿Ok? Insisto, yo tengo aviso de operación, pago impuestos, cotizo a la caja del Seguro Social y soy informal. Y yo no visualizo que vaya a dejar de ser informal. No me visualizo teniendo, o sea, yo trabajo como consultor, se me contrata y yo hago contratos de consultoría, pero yo no me visualizo teniendo más de 5 trabajadores a mi cargo, ¿no? O sea, porque yo trabajo solo. Entonces, el problema es que ha habido una estigmatización mediática de la informalidad como buhoneros y extranjeros. Una estadística muy interesante, antes de la pandemia, en el 2019, ¿okay? Se generaron, Mitradel tramitó 378,000 nuevos contratos laborales. Ya veníamos bajando desde el 2017. Pero solamente se agregaron a la economía 52,040 empleos, todos informales, 100%. Pero lo interesante es que el 72% de esos empleos fueron profesionales universitarios con más de 50 años de edad. Data perfectamente verificable, ¿eh? Perfectamente verificable. 2 de cada 3 de esos empleos tenían que ver con promoción de nuevos negocios. O sea, lo que quiero decir es que había ya, antes de la pandemia, mucha gente emprendiendo, ¿ok? Muchos ejecutivos, muchos profesionales universitarios emprendiendo. Obviamente vino la pandemia y masacró el empleo formal. ¿Por qué? Porque Panamá es una economía donde el 70% de los empleos son presenciales y Panamá adoptó las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica, que tuvimos la 4ª peor contracción económica en el mundo y el sector privado nacional perdió más de 400,000 empleos, o sea, casi la mitad de todos los empleos formales que había antes de la pandemia. Entonces, insisto, necesitamos recuperar esa confianza, necesitamos la inversión para que haya empleos de calidad. Ya saben, cuando oigan por ahí candidatos a la presidencia que están perdidos, que van a perder abismalmente, y estén agarrándose de cosas, ya tienen sustento para hacerle preguntas. Yo al final quiero preguntarle una última cosa, porque ya se me acabó el tiempo, sí, 8:39. ¿Qué puede hacer el gobierno para restablecer la confianza con el pueblo? Bueno, es una excelente pregunta, porque yo creo que para yo poder generar confianza yo tengo que ser coherente, ¿sí? Coherente, yo tengo que ser predecible. Y es allí donde hemos venido fallando. O sea, digamos, yo no quiero centrarme en culpar a un gobierno en particular. Nosotros, como país, hemos sido incoherentes, hemos mandado mensajes contradictorios a la comunidad internacional, ¿ok? Nos tarda 2 años decidir si queremos las inversiones que ya tenemos, ¿ok? En esos 2 años nos han robado el mandado México, por ejemplo, Costa Rica, atrayendo inversiones que por lo menos algunas debieron haber venido para acá, porque nosotros no hay nada más cobarde que el dólar. Los inversionistas no están haciendo fila. Nos hemos convertido en un país impredecible, incoherente en materia de inversión extranjera. No queda claro si a nosotros nos interesa la inversión extranjera o no, ¿okay? Estamos tratando de decir que queremos inversión extranjera fomentando un discurso xenofóbico a la vez. O sea, manden la plata pero no vengan, por Dios. Creo que es hora de aterrizar, ¿okay? Claro, totalmente claro. Bueno, le agradezco infinitamente, don René Quevedo. No va a ser la primera ni la última. Ahí ya le contesté. Entonces, quiero hablar de otros temas también con usted. Claro, con mucho gusto. Yo he visto sus planteamientos y me gusta, pues son confiables, pero sobre todo no son técnicos. Usted habla a nivel popular que todas las personas puedan integrar, involucrarse en lo que usted está diciendo y eso es un don. Muchas gracias, muchas gracias. Le agradezco infinitamente. A la orden siempre. Bien, hemos hablado entonces con René Quevedo, él es asesor empresarial. Hoy hablamos del contrato de la mina. Hemos expresado con
ciertos puntos que pueden ser indispensables para cada uno de ustedes. Muchas gracias, buenos días y regresamos ya a la parte final del programa. Saludos, René. Hasta luego. Hasta luego.